Amén. 1 Corintios 13, 1 al 8. Amén. ¿Lo voy a leer yo otra vez? 1 Corintios 13, 1 al 8. Dice: si yo hablo en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Y el 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Entonces, antes de leer los demás pasajes bíblicos, mi tema: ¿estás listo para salir de cuarentena? Ahora yo te pregunto, ¿por qué entramos en cuarentena? Espiritualmente hablando, para nosotros los hijos de Dios, no fue precisamente por el virus. El virus es como una herramienta o una excusa que Dios usa para podernos entrar en esa cuarentena que Él necesitaba de nosotros. Ser apartados. ¿Cuántos días llevamos de cuarentena? Alguien que me escriba exactamente cuántos días que llevamos de cuarentena, por favor, en el chat. Por algo específicamente que les voy a decir. El Señor nos metió a cuarentena porque quería 5 cosas. Y les voy a nombrar las 5 cosas rápidamente y vamos a empezar a desglosarla. La primera, porque el amor en estos tiempos se ha enfriado. Y necesitaba que entráramos a un tiempo de reavivar el amor. Pero resulta que el amor es Dios. Dejémoslo hasta ahí. Segundo punto. Tan pronto escribió alguien, tú me dices. Llevamos 30 días. Exactamente. Hoy es 19. Y de aquí al 27, ¿cuántos días son? 8 días. ¿Y 30? 78. Listo. Faltan 2 días para completar 40 días de ayuno, que son los que el pastor Gonzalo nos ha enseñado de que uno debe de tener para ser empoderado en el ministerio. O sea que la cuarentena se acabará en el día número 40. Gloria a Dios. Primer punto. Dios necesitaba que el amor
fuera restaurado, levantado dentro de sus hijos, de su iglesia, de su pueblo, de sus siervos, de sus pastores, de sus apóstoles, de sus líderes, el amor, y no precisamente el amor al dinero o el amor a la posición. Segundo, la familia. La familia es la base de la sociedad. La familia es la base de todo sistema. Y Dios necesitaba que se ordenara todo de acorde a su sistema. Que la familia volviera otra vez al punto original, a lo que Él diseñó. Tercero, santificación. Dios quería que su pueblo fuera santificado, que su pueblo fuera detenido, decirle, oiga, alto en el camino, hay algo que está haciendo mal, hay algo que yo quiero hacer, hay algo que va a pasar, pero necesita ser santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dejémoslo ahí. Y número 4, empoderamiento y un hábito de vida. Dios necesitaba que su pueblo, sus hijos, sus líderes, sus pastores, sus apóstoles, sus evangelistas, dejaran de ser humanistas, dejaran de ser mediocres y de ser falsos. Él necesitaba gente de Dios que viva como Dios, que hable como Dios, que sienta como Dios, que piense como Dios, que vea como Dios, que oiga como Dios y que busque a Dios. Dios necesita que su iglesia, su pueblo fuera empoderada y estableciera hábitos. Cuando se habla de hábitos, es que día a día establezca una conducta conforme a Él. Y quinto, que nuestros ojos fueran abiertos para que pudiéramos experimentar lo que nos han estado enseñando, el poder de Dios, para que podamos experimentar, ver, palpar y recibir el reino de Dios. Dios nos metió en cuarentena involuntariamente porque a veces somos desobedientes, incrédulos, cascarrabias, vanidosos y que creemos que no las sabemos todas. Nos metió involuntariamente a una cuarentena, a un tiempo de empoderamiento para avivar el amor de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si no tenemos amor, ¿qué Dios es el que servimos entonces? La familia. Porque ese versículo, si se me pasó, si me lo llevan a buscar, dice que si no somos buenos administradores en nuestra casa y de nuestra familia, ¿cómo vamos a administrar las cosas de Dios? Ahí les dejo. Entonces, por eso Dios quería nuestra familia. Santificación, purificar su iglesia. Empoderamiento y hábitos. Hábitos buenos y empoderamiento porque Él quiere que tengamos poder de Dios. Que todo lo que hagamos, lo hagamos con esa unción y esos resultados específicos, eficaces y visibles para que su pueblo sea glorificado a través de la palabra de Dios. Y los ojos abiertos para que podamos ver el reino de Dios, porque en últimas lo que Dios quiere es que nosotros recibamos en herencia el reino. Amén. Así que vamos a leer muchos pasajes. Continuamos. 1 de Pedro 4:8, Samuel. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Dios nos dio su gracia, su plenitud, que es amor, para que fuéramos perdonados. Por eso quiere que recuperemos el amor. Sara, 2 Corintios 10, 1-5. Ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy
cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Pues bien, les suplico ahora para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo y arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Amén. Esa era NTV. Le voy a leer Biblia para todos. Yo, Pablo, les ruego que me escuchen, ya que Cristo mismo es paciente y bondadoso. Algunos dicen que soy tímido cuando estoy con ustedes, pero muy valiente cuando estoy lejos. Cuando vaya a visitarlos, no me obliguen a ser duro con ustedes, como espero serlo con los que piensan que nosotros vivimos como la gente del mundo. Es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Amén. El amor lo dividí en 3 puntos. Es lo que hemos estado leyendo en los pasajes bíblicos. A veces es bueno que la misma Biblia nos explique. Leímos que el amor es un conjunto de muchas cosas, que fue lo que leímos en 1 Corintios 13, 1 al 8. Varias cosas: sufrido, benigno, bondadoso, eterno, poderoso. 1 Pedro 4, 8 dice que el amor cubre multitud de pecados. ¿Por qué quería Dios que el amor fuera revivido en nosotros? Para que fuera cubierto el pecado que su iglesia había traído encima. Segundo, porque el amor es la mejor arma espiritual que existe en este mundo y en el reino de Dios. Y lo acabamos de leer en este pasaje de 2 Corintios. El mejor arma es el amor. No el chisme, no la envidia, no la trampa, no la queja, no el chisme, no la plata, sino el amor. Y por eso Dios quiere o quería que nosotros adquiriéramos la magnitud del amor. Porque el amor es un todo, el amor es Dios mismo, pero el amor es una herramienta. Y necesitamos ser empoderados. Dios nos está entregando herramientas para hacer los planes de Él en esta tierra. Siguiente, mi amor. 1 Juan 4, 16. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Amén. Es que se lo voy a leer desde unos pasajes antes para el contexto. Versículo 7 de 1 Juan 4. Dice: estimados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama tiene a Dios como su Padre. Yo solo sé que yo soy tu hijo, tú eres mi padre y mi padre me ama. ¿Tú amas a tu vecino? O sea, si tienes amor, puedes cantar esa canción. Si no, címbalo que resuene. Chillido nada más. Un sonido fastidioso. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. En esto Dios nos demostró su amor,
en que envió a su único Hijo al mundo, para que tuviéramos vida por medio de él. Dios envió a su único Hijo para que tuviéramos vida a través de él. El verdadero amor de Dios no es que nosotros hayamos amado a Dios, que es lo que creemos muchos. Ay, le hacemos un favor a Dios cuando oramos, cuando cantamos, ay, hagámosle, como piensan algunos, y aún todavía en tiempo de cuarentena, que es lo peor. El verdadero amor de Dios no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino el amor que Dios demostró al enviar a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Estimados hermanos, si Dios nos demostró su amor de esa manera, debemos amarnos unos a otros. Debemos. No es deberíamos, dice debemos. Mandato. Amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Sin embargo, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha manifestado plenamente en nosotros. Así es como podemos saber que nosotros permanecemos en Dios y Él en nosotros, porque Él nos ha dado su Espíritu. Nosotros vimos y damos testimonios de que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Así sabemos que Dios nos ama y confiamos en el amor que Él nos tiene. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. De esta manera, el amor alcanza su plenitud en nosotros y así podremos estar seguros el día del juicio. Tenemos esa confianza porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. El amor no sufre del miedo de que me voy a contagiar del virus. Por el contrario, el amor, que es maduro, echa fuera el miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurarse en el temor, en el tema del amor. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque si no ama a su hermano, a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios, a quien no puede ver. Dios nos dio este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Así que el amor es una plenitud, es Dios mismo. Si nosotros decimos que tenemos amor, quiere decir que tenemos a Cristo en el corazón. Y si decimos, yo tengo a Cristo en mi corazón, o yo soy evangélico, o yo soy cristiano, o yo voy aquí a esta iglesia, o yo allá, como algunos tienen de costumbre, que salen a la calle y van haciendo de todo un poco y se jactan con decir yo soy cristiano, pero sus actos no muestran lo que es realmente. Dios, en resumidas, ¿qué quiere Dios con nosotros? Que entendamos que el amor cubre multitud de pecados. ¿Por qué? Porque el amor es Dios. ¿Y quién te perdona los pecados? Pues Dios. Y si tú caminas en amor, vives en amor, hablas con amor y todo con amor, pues quiere decir que Dios está en ti. Un termómetro que lo uso yo, sobre todo mi esposa, conmigo. Cuando alguien me estresa, y en estos días tuve unas situaciones difíciles por ahí en el trabajo con unas señoras, y entonces me iba a referir a ellas y yo dije de una manera despectiva, estas desgraciadas. Y mi esposa me volteó a mirar con esa mirada como cuando lo traspasan a uno, pero entendí el mensaje. Y entonces automáticamente también hice una retrospectiva en mí y dije, uy, el amor de Dios. Pudo haber sido lo que haya pasado, le mataron a Dios, pero aún así Él nos sigue amando y fue algo grave. Entonces pudo haber sido lo que haya pasado conmigo si yo soy un hijo de Dios, si yo soy pastor, si yo soy apóstol. En mi vida el amor debe fluir
a través de lo que yo hablo y a través de lo que yo hago. Entonces, automáticamente me pongo yo mismo como ejemplo. Me di cuenta, hay una brecha en el amor. Hay que solucionarla. ¿Y cómo se soluciona? Buscando a Dios, orando, hablando con Él, porque orar es hablar con Él. Y Él entra a suavizar, o a limar, o a quitar, o a trabajar, o a tratar, o a procesar, o a santificar, dependiendo de los casos, lo que haya en nuestras vidas y en cada una de esas áreas, para que nosotros fluya el amor. Ahora, más de uno por ahí dice, ahora lo entiendo, o sea que fulanito de tal no tiene amor, o el pastor no tiene amor porque me regañó por esto y por aquello. No, mijitico, porque la palabra de Dios también habla de que nosotros los padres, si amamos a nuestros hijos, los corregimos y les damos disciplina, varita, entre otras cosas o herramientas que existen para disciplinar a nuestros hijos. Y usted, mi querido amigo, que es aquel que está pensando eso, hace parte de esta familia, es mi hijo, y por eso, como lo amo, lo disciplino, porque el mismo Padre, el mismo Dios dice que Él al que ama, corrige y ¿qué? Y disciplina, y azota. Así que ese cuentico no es para nosotros, ese cuentico no es para aquí, para esta familia, ni mucho menos para la familia de Dios. Amor no es ser pendejo, perdónenme la palabra. Amor es ser responsable, ser respetuoso, ser obediente, hábitos de vida, día tras día, conforme a lo que Dios nos está pidiendo. Y tercero, dentro del amor, la primera cubre multitud de pecados, mejorar más espiritual, la solidaridad, el desarrollo y la verdadera religión, que lo encontramos también en las escrituras, que es el servir a nuestros hermanos, es levantar al caído, vendar al herido, sanar al enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso se hace a través del amor. Cuando tenemos amor, podemos orar por las personas. Cuando tenemos amor, nos motiva a visitar a las personas. Cuando tenemos amor, nos da esa capacidad de aguantarlos a las personas, a las ovejitas difíciles. Cuando tenemos amor, nos da la motivación y la fortaleza para interceder por ustedes día y noche, para transmitir las bendiciones que Dios nos da a través de ustedes. Y cuando tenemos amor, también nos ayuda a no pecar. Porque cuando amamos a Dios lo suficiente, no nos arriesgamos a pecar. Cuando amamos a los hermanos lo suficiente, a la esposa, a los papás, a la familia lo suficiente, no hay nada más llamativo afuera que lo que hay adentro. Para los que dicen que están aburridos en cuarentena y que no hayan qué hacer. Si en su corazón hay amor, amor del tipo de Dios, disfruta, ama, goza lo que Dios dio en medio de esta cuarentena. Amén. Pasamos al siguiente punto. Yo dije que no me iba a demorar hoy mucho. Familia. A ver. Sara, Génesis 1, 27 al 28. Sofía, Génesis 2, 24. Pues había preparado así que cada uno de mis hijos compartiera un pasaje, pero por tiempo creo que lo voy a hacer yo. Entonces mejor así. Génesis, pero igual se los voy a dictar. Génesis 1, 27 al 28 para que tomen nota. Ahorita alguno de los aplicados que no sea Jonathan me hace un resumen de los 5 puntos y de los versículos que dimos. Amén. Mi hija ya lo hizo. Así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Creó al varón y a la mujer y los bendijo diciendo: tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él. Sean jefes de los peces, del mar, de las aves del cielo y de toda criatura que se arrastra por el suelo. Amén. Estamos hablando de la familia. Y Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Creó al varón y a la mujer y los bendijo diciendo: tengan muchos hijos. Mamá, papá, hijos. Igual, familia. Génesis 2:24.
Génesis 2:24 dice: por esa razón el hombre deja a su papá y a su mamá y se une a su esposa y los dos se convierten en un solo ser. Pues creo que aquí en esta casa no hay de eso, porque aquí muy pocos están casados, que son más bien como jóvenes, y los adultos vivimos independientes. Por esta razón el hombre deja a su papá y a su mamá y se une a su esposa y los dos se convierten en un solo ser. Cuando usted se casa, quiere casa, dicen por ahí. Entonces quiere decir que su merced se hace responsable delante de Dios de su esposa y de sus hijos de ahí en adelante. No la mamá o no la abuela. La abuela puede cuidar a los hijos. La abuela puede bendecir a la familia. Pero a la abuela se podría decir hasta cierto punto y con mucho amor que ya no tiene voz y voto en las decisiones de la familia. Ya debe estar a un lado. Ese es uno de los órdenes correctos, pero no nos detengamos mucho ahí. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 6 y 7. Y dice: recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Recuerda, enseña a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. Familia, Dios quiere que nosotros transmitamos, nos multipliquemos en nuestros hijos. Multiplicar no es solamente tener varios hijos. Multiplicar es transmitir la presencia de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, los principios de Dios, los valores a mis hijos, a mis simientes, nuestras generaciones. Es nuestra responsabilidad y es un mandato de Dios. Debemos de enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos, la escritura y los principios. Amén. Primera de Crónicas 16. Yo les dije que iban a ser muchos versículos. Primera de Crónicas 16, 28. Y dice: familias de naciones, alaben al Señor, den la gloria y el poder al Señor. Alaben al nombre del Señor y lleven ofrendas ante Él. Alaben al Señor en su hermoso templo. Tremendo, ¿no? Primera de Crónicas 16, versículo 28. Familias de naciones. La importancia de la familia en Dios. Siguiente. Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. Dice: si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que el que no cree en Dios. Lo voy a volver a leer. Si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que el que no cree. O sea que ¿cuál es la responsabilidad de los papás? Instruir a nuestros hijos con los principios de Dios. O sea, ser ejemplo en nuestro hogar de personas íntegras, sabias, pero sobre todo de buscar a Dios. O sea que el que primero tiene que buscar a Dios debe ser la mamá, no las hijas. Las hijas no deben de estar buscando a la mamá para que se levante de la cama a hacer algo de Dios, sino la mamá y el papá son los que deben de levantarse. Específicamente el papá, la cabeza de familia. Es el orden de Dios. Debe de levantarse todos los días a buscar a Dios, a orar, a buscar su presencia, a buscar los diseños de Dios para su familia, para los planes y propósitos,
para los ministerios y para todo lo que Dios quiere desarrollar en su familia. Y obviamente debemos de proveer para nuestra casa, debemos de trabajar, producir el dinero, mantener nuestro hogar, primeramente a los de la casa, a los de nuestro propio hogar. Ahí lo hace claramente, particularmente a los de su propio hogar. Papá y mamá sí tenemos que honrarlos porque la Biblia nos manda, y honrarlos económicamente, pero primero debemos de velar por la economía de nuestra casa, y ahí sí, entonces ministramos y honramos a nuestros padres, y tíos, hermanos y demás. Siguiente pasaje bíblico dice Salmos 127:3. Salmos 127:3. Y dice: los hijos son la herencia que nos da el Señor. Los del vientre son la recompensa que viene de Dios. Los hijos de un hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. Qué afortunado que llena su aljaba con flecha como esa, porque no será avergonzado por sus enemigos cuando trate con ellos en los tribunales. Amén. Los hijos son la herencia que nos da el Señor. ¿Por qué Dios se quería en esta cuarentena? Porque a veces nosotros como papás nos interesa más mi yo. Ay, necesito amor. Ay, necesito un hombre. Ay, necesito una mujer. Ay, necesito... Bueno, muchas cosas para no entrar aquí en dilemas porque siento como la mirada virtual de más de uno clavándomela aquí en la frente. Pero lo cierto es que nosotros como padres a veces pensamos más en yo. Ay, yo quiero tener un celular. Ay, yo quiero tener el mejor vestido. Ay, yo quiero estar fitness. Ay, yo quiero estudiar, trabajar. Sí, eso es muy bonito y está bien y no es pecado. Pero nosotros debemos de velar por nuestros hijos. En el momento en que nos casamos y empezamos a tener hijos, la prioridad pasa para que, sin que los hijos sean atrevidos y abusivos, como suele pasar a veces también, nosotros velamos por la responsabilidad de nuestros hijos primero, para que ellos vean a través de nosotros al Dios de amor para transmitirle a ellos. Y ahorita va a haber otro pasaje interesante que va enlazado con este. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Tranquilos que hay para todos, para los hijos y para los papás. Enseña al niño a ser honesto y cuando sea adulto no dejará de serlo. Enseña al niño a ser honesto cuando sea adulto no dejará de hacerlo. Al buen mentor, pocas palabras. Proverbios 6:20. Proverbios 6:20. Y dice: hijo mío, escucha el mandamiento de tu papá y no ignores la enseñanza de tu mamá. Ata al cuello, escríbelos en tu corazón. Te guiarán por donde quiera que vayas. Te cuidarán cuando duermas y te hablarán cuando despiertes. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la reprensión que disciplina es el camino que lleva a la vida. Leámoslo completo. Te protegerán de la mujer mala, de la mujer de otro, de su lengua que seduce. No dejes que su belleza haga que tu corazón arda en deseos por ella. No te dejes cautivar por sus miradas. Y amén, dejémoslo hasta ahí. Usted lo puede leer en su casa luego. Hijo mío, escucha el mandamiento de tu papá y no ignores la enseñanza de tu mamá. Átalos a tu cuello y escríbelos en tu corazón y te guiarán por donde quiera que vayas. Y te cuidarán cuando duermas y te hablarán cuando despiertes. Tremendo. Ayer estaba haciéndole un arreglo al carro y el mecánico llega y me dice: la verdad, ese arreglo yo no lo hago, lo hace mi papá. Pero por el tema de la cuarentena, solo estaba ese muchacho atendiendo como mecánico. Y me dijo: pero vamos a hacerle. Y empezó a desbaratar las cosas y empezó:
¿Cómo fue que mi papá me dijo? ¿Cómo era que tenía que hacer? Saco esto, meto eso, a recordar lo que el papá le había dicho. Al final terminamos de hacer lo que estábamos haciendo y él dijo, gloria a Dios, porque lo que mi papá me enseñó me sirvió para hacer ese arreglo. Y hizo el arreglo del carro. Curioso, ¿no? En algo natural. Aquí se pregunta, pastor, ¿y cuando es al revés? Cuando uno pensamos en las situaciones. Dios la va a bendecir. Dice, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo te recogerá. Y eso también aplica para los esposos. Si tu esposo te deja y tu madre y tu padre, el Señor también te recoge con todo. Y Él empieza a ser tu esposo. Dios empieza a ser tu esposo. Y si en algún momento Él ve tanta fidelidad en ti, con tus hijos y con Dios, y todo lo que implica, que Él mismo va a decir, oiga, esta mujer merece un buen marido, enviémoselo. Pero si gastamos nuestra vida tratando de buscarlo, pues la palabra de Dios dice buscar el reino de Dios y su justicia, el resto será por añadidura. Entonces, busca a Dios, sirve a Dios, y servir a Dios es amar, porque Dios es amor y servicio. Primeramente con los de su hogar y luego con los que lo rodean. Y todo será por añadidura. Amén. ¿Más claro? ¿Así o más claro? Amén. Dice el siguiente pasaje, Proverbios 17:6. Proverbios 17:6. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Perdón que me devuelva. Diferente. Ayer me pagaron lo que estoy trabajando. X cantidad. Normalmente siempre que me pagan, yo salgo de una vez para donde mi pastor y lo primero que hago es llevarle el diezmo, aún en tiempo de cuarentena. Y ayer me pagaron y tenía un taller donde me iban a arreglar el carro y demás, y salí como a las 7:30 del taller, o sea que no hice de primeras porque no me alcanzó el tiempo para ir primero ante el pastor, entregarle el diezmo. Y resulta que entre unas y otras fueron saliendo unas cositas, paguemos aquí, paguemos allá, aquí esto, compremos esto, una cosa allá, y al final solo me quedó el diezmo. Y entonces se me cruzó la tentación, Señor, ¿te lo puedo quedar debiendo? Y yo uso eso para hacer mercado. Y como una tentación, no lo pensé yo, no lo declaré, pero sí tuve ese pensamiento, un dardo de Satanás en mi mente. Y no pude dormir, de hecho me levanté temprano, oré y demás. Y lo primero que hice hoy fue levantarme tempranito, aprovechando que todos estaban durmiendo, hoy no tenía que trabajar, y me fui primero ante el pastor. Y le dije, Señor, así me quedé sin nada, pero primero es mi compromiso con Dios, porque yo te sirvo a ti, te trabajo a ti, y tú me mantienes a mí. Así que aunque me quede sin lo del mercado, primero lo primero. Y ahí miramos de ahí en adelante. Llevo 20 años en donde Dios nunca me ha fallado y en donde me ha bendecido. Entonces yo busco primero a Dios y a su justicia. Él me paga y me paga bien. Y con lo que me paga bien bendigo a mucha gente. Hoy con mi pastor sacábamos cuentas y en todo este tiempo de cuarentena se ha podido bendecir aproximadamente a 100 personas. Gracias al ser fiel a Dios y a buscar el reino de Dios y su justicia primero, por encima de mi beneficio. Y eso hace parte de la misma respuesta de lo que preguntó Patricia. Es el mismo principio. Siguiente versículo, Proverbios 17:6. Los nietos hacen felices a los abuelos y los niños se sienten orgullosos de sus padres. Bonito. La familia. Siguiente pasaje, Marcos 3:25. Marcos 3:25. Asimismo, una familia que se divide contra sí misma tampoco podrá sobrevivir. Entonces, si Satanás está contra sí mismo y se divide, no podrá sobrevivir y habrá llegado a su fin. Nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y robar sus pertenencias así nada más,
primero hay que atar al hombre fuerte y luego sí robar su casa. Ustedes pueden leerlo completo en su casa. Pero para efectos de este punto, asimismo una familia que se divide contra sí misma tampoco podrá sobrevivir. Y vemos que este pasaje está hablando de guerra espiritual. Y lo que se avecina son planes y propósitos de Dios bastante interesantes. Como les decía yo la última vez que me conecté, que me emociona, porque vamos a ver manifestaciones de poder y de gloria y sobrenaturalidad de Dios a través de sus hijos y de los que entendieron y usaron y buscaron lo que Dios quería en esta cuarentena: amor, familia, santificación, empoderamiento, hábitos saludables, espirituales y naturales, y nuestros ojos abiertos y el reino de Dios descienda a mi vida y a mi casa. Amén. Siguiente punto. Hemos cerrado con el punto de la familia. Ahora seguimos con santificación. Este es más cortico. Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Vamos a leerlo completo. Dice: ese día de Judá, la salvación de otra ciudad fuerte. Dios la protege con muros y antemuros. Abran las puertas y dejen entrar a la gente justa, que no pierde su fe en Dios. Tú les das paz a los que se mantienen en ti, porque en ti han puesto su confianza. Confía siempre en el Señor, porque el Señor Dios es refugio eterno, porque Él ha humillado a los que viven en los barrios ricos. Él hace que la ciudad arrogante se derrumba, que caiga por el suelo y ruede por el polvo. De esa forma, los humildes y los oprimidos la podrán pisotear. El camino del justo es recto. Tú, el justo, le facilitas el camino. Señor, todavía esperamos la llegada de tu justicia. Nuestro deseo es siempre tenerte presente a ti y a tu nombre. Mi deseo es de buscar de noche. El espíritu dentro de mí madruga a encontrarte, porque cuando tu castigo llegue al mundo, los seres humanos aprenderán a vivir con justicia. Pero cuando se le hace un favor a la gente mala, no aprenden a ser justos. Son injustos con la gente honrada y no tienen en cuenta la majestad del Señor. Tú, Señor, estás a punto de castigarlos y ellos no se dan ni cuenta. Que se avergüencen al ver cómo defiendes a tu pueblo. Que el fuego que tienes destinado para tus enemigos los consuma. Señor, danos paz y prosperidad, pues todo lo que hemos conseguido te lo debemos a ti. Señor Dios nuestro, tú no, sino otros nos han gobernado, pero nosotros solo alabamos tu nombre. Ellos están muertos ahora, y sus espíritus no se levantarán de la muerte. Tú los has destruido y has borrado el recuerdo de ellos. Señor, haz que progrese la nación, engrandécela, que seas glorificado y extiendas las fronteras del país. Señor, en medio de nuestra angustia te buscamos. Dimos gritos de angustia cuando tú nos castigaste, como una mujer embarazada a punto de dar a luz, da gritos de dolor. Así hemos gritado nosotros por causa de tu castigo. Señor, concebimos, sentimos los dolores de parto, pero solo dimos a luz al viento. No le trajimos salvación al país, ni le dimos un nuevo ser al mundo. Sus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Levántense y canten de alegría ustedes, los que viven en el polvo, porque tu rocío es como rocío de luz, y la tierra dará a luz a aquellos que habían muerto. Ve, pueblo mío, entra a tus habitaciones y cierra las puertas tras de ti. Escóndete por un tiempo mientras pasa la ira, porque mira, el Señor sale de su lugar a castigar a los habitantes de la tierra por ser culpables. La tierra mostrará la sangre de la gente asesinada y no cubrirá más su muerte. Ese día, el siguiente capítulo, ese día el Señor castigará con su espada poderosa y terrible y grande al Leviatán, la serpiente huidiza y sinuosa, y matará al monstruo que está en el mar. Canten ese día el viñedo delicioso. Yo, el Señor, soy quien cuida de él.
lo riego continuamente y lo vigilo de día y de noche para que nadie le haga daño. Ya no estoy enojado, pero lucharé contra cardo y oruga que encuentre en mi viñedo. Lo destruiré con fuego de una vez, y entonces yo les haría la guerra y los quemaría a todos juntos. Pero el que busque mi protección, que haga las paces conmigo, sí, que haga las paces conmigo, en el futuro Jacob echará raíces, Israel retoñará y florecerá, y llenará todo el mundo con sus frutos. ¿Acaso Dios ha golpeado a Israel como hizo con los que golpeaban a este pueblo? ¿Acaso ha permitido que mueran israelitas como ha hecho morir de los enemigos de Israel? Lo castigo con el destierro y lo expulso con un soplo terrible. Como cuando sopla el viento del oriente, el pecado de Jacob se perdonará completamente, siempre y cuando pulverice, como si fueran de cal, todas las piedras del altar y no deje en pie ni uno solo de los postes de acera, ni de los altares de incienso, porque la ciudad amurallada está en ruinas, abandonada y sin habitantes como el desierto. El ternero pasta ahí y se echa a descansar y come ramas. Cuando las ramas se secan, se quiebran. Vienen las mujeres y encienden fuego con ellas, por ser este un pueblo que se niega a entender que su creador no tendrá compasión. El que lo formó no tendrá piedad de él. Y ese día el Señor reunirá a su pueblo, desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Él los recogerá a ustedes, israelitas, uno por uno. Y ese día, al sonar de una gran trompeta, los que estaban perdidos en Asiria y los que fueron desterrados a Egipto, vendrán y adorarán al Señor en el monte santo en Jerusalén. Amén. Isaías 26 y 27. Dios, como lo dijimos en un servicio atrás, nos está advirtiendo que estamos en los últimos tiempos, que necesita que estemos santos y puros, alineados con Él, que purifiquemos nuestro corazón, que ordenemos nuestros intereses, nuestras motivaciones, nuestros deseos y nuestras pasiones, porque solos así es que podremos tener paz, solo así podemos tener salvación, solo así podremos ser prósperos, solo así podremos tener el reino de Dios en nuestras vidas. Amén. Cuarto, empoderamiento y hábitos. ¿Qué horas son? 4:02, todavía tengo 2 horas. Ay, no, me equivoqué. Les voy a leer. Tengo bastantes pasajes bíblicos. Tengo bastantes pasajes bíblicos. Díganle a Dios. Vamos a ver, 2 Corintios 4, 16, 18 y 16. 2 Corintios 4, 16 al 18, perdón. Lo dije al revés. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un mayor peso de gloria. Es que esta versión que está, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Empoderamiento y hábitos. Siguiente pasaje. Proverbios 3, 6, perdón. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Empoderamiento y hábitos. Es que tengo varios, entonces escogiendo los más corticos. Juan 3, 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Empoderamiento y hábitos. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia,
por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por sus concupiscencias, empoderamiento y hábitos. Efesios 2, 8 y 10 al 10. Porque por gracia sois salvos, por la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se, porque es hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Empoderamiento y hábitos. Efesios 2, 8 al 10 fue el que leímos ahorita. Mateo 18 al 20. Y llegando Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días del mundo. Empoderamiento y hábito. Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia. ¿Sí han anotado todos los versículos? Si no, escriban en el chat y pídanos, que por ahí en 2 semanas se los mando. Tito 2:12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piadosamente. Hechos 1:8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seguiréis en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Empoderamiento y hábitos. Primera Juan 4:4. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Empoderamiento. Todavía tengo más, la lista es larga, pero estoy buscando los más chiquitos. Este pasaje se los va a dictar y lo leen ustedes en su casa. Mateo 25, 14 al 30. Y ustedes lo leen en su casa, porque es larguito. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mateo 19 y 20 dice: No ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, y que no es vuestro, porque están comprados por precio. Gloria a Dios con vuestro cuerpo y su espíritu, los cuales son de Dios. Y por el momento dejémoslo hasta ahí. Dejemos esta lista. Empoderamiento y hábitos. Hay muchos, sobre todo las cartas de Pablo, sirven mucho para empoderamiento de hábitos, porque nos enseña a vivir en Cristo, a comportarnos como hijos de Dios y a vivir conforme a la fe a la cual nosotros decimos que profesamos y declaramos que pertenecemos. Amén. Y 5. Ojos abiertos para recibir el reino de Dios. Ya estamos terminando, este es el último punto, 5, 4 y 10. Acá me demoro 5 minutos nada más.
Punto número 5, ojos abiertos para recibir el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9 al 10. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mateo 6, 33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Primera de Crónicas 29, 11. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de... Mateo 19, 14. Jesús dijo, dejen que los niños vengan, no lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Mateo 19, 14. Lucas 12, 32. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad de Dios darles el reino. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4, 17. Juan 3, 3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3, 3. Lucas 10, 9. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Efesios 2, 19 al 20. Por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Es una canción de Marcos Barrientos. Zacarías 14, 9. El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Marcos 1:15. Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Isaías 52:7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Mateo 5:10. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Mateo 5:10. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este es más profundo. Quien no nazca de agua y del Espíritu. Mi esposa, y en las palabras de Fernando Orihuela que la pastora les colocó, explica un poco sobre ese tema. Que son 4, por cierto. Ya les puso la número 1 y son 4. Por si las moscas. Mateo 16, 19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará. Salmos 24, 10. ¿Quién es este Rey de gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la gloria. Y dejémoslo por ahora, así. Bueno, Apocalipsis 26. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. Segunda de Pedro 1:10. Hermanos, esfuércense, den la milla extra, sean valientes, por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas no caerán jamás, y paren para las puertas del reino eterno de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Tremendo este versículo. Vamos a volverlo a leer. De hecho, vamos a buscar otras versiones. Mi amor, busca
para todos, ese versículo, 2 Pedro 1, 10 al 11. Está muy bueno ese versículo. Mateo 5, 19. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Amén. ¿Ya lo tienen, no? Ya lo duro. Así que, hermanos, Dios nos llamó y nos eligió. Esfuércense por demostrarnos si nunca caerán, sino que recibirán una grandiosa bienvenida al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Préstamelo un momentico. Pero 2 Pedro 10, 11, ¿cierto? Entonces, no puede ser 2 Pedro 10, 11. ¿Cuál leíste tú, mamá? Ya estaba confundido aquí. Sara lo escribió mal en el chat. Estaba leyendo aquí en el chat precisamente. Así que, hermanos, Dios los llamó y los eligió. Esfuércense por demostrarlo en su vida, y así nunca caerán, sino que recibirán una grandiosa bienvenida al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esta versión está más bonita todavía, más poderosa. Así que, hermanos, Dios los llamó y los eligió. Esfuércense por demostrarlo, por demostrar que fueron llamados por Dios en su vida. ¿Cómo? Viviendo en amor. ¿Cómo? Teniendo una buena familia. ¿Cómo? Siendo santos. ¿Cómo? Teniendo buenos hábitos de vida y demostrando poder de Dios. Y así nuestros ojos serán abiertos y podremos entrar al reino de Dios. Así que, hermanos, Dios los llamó y los eligió. Esfuércense por demostrarlo en su vida, y así nunca caerán, sino que recibirán una grandiosa bienvenida al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en la que estaba leyendo, que es Nueva Versión Internacional, dice: y tendrán las puertas abiertas de par en par para que ingresen al reino eterno de Dios. Así que Dios quiere que nosotros recibamos como herencia el reino de Dios. Más que esto, también influyamos a las personas, que llevemos su palabra, que demos sanidad, que demos poder a las personas, que vayamos al mundo allá afuera cuando salgamos de cuarentena con poder, con una llenura de su amor tan grande, que cuando salgamos, que cuando caminemos por las calles, nosotros podamos cobijar a las personas solo con el amor que se irradia de adentro hacia afuera, mostrando un ejemplo de familia, con la santidad en nosotros, que cada paso que demos en lo secular, en lo natural, en lo emocional y en lo espiritual sea íntegro, o sea que sea uno solo, sea el mismo. No hay diferentes áreas, todo es un todo. ¿Se acuerdan de esa predicación? No hay el mundo secular y el mundo cristiano, es uno solo. El mundo espiritual es más real que lo que vivimos nosotros. No hay ninguna separación. Así que debemos de demostrar que somos hijos de Dios y vivir conforme a tal cosa. Amén. Y ese versículo estuvo poderoso para terminar en esta tarde esta palabra y este mensaje. Demostremos. Esfuércense a demostrarlo. ¿Por qué? Porque no es fácil. No es fácil. A algunos nos gusta comer, a algunos nos gusta dormir, a otros nos gusta molestar, a otros nos gusta la plática, a otros les gusta pecar, y etcétera, etcétera. Pero Dios nos dice:
esfuércense en demostrar en nuestras vidas lo que Dios ha hecho desde el día que lo conocimos hasta hoy. Y así no caeremos. Si andamos pensando en los huevos de oro que pone la gallina, pero si andamos en la palabra de Dios y en su poder, eso es lo que vamos a tener. Pero si nuestra mente está dividida en varios cuadritos, hay algunas personas que dicen, bueno, en lo familiar yo quiero esto, en lo espiritual yo quiero esto, económico yo quiero esto, yo quiero esto. Mentira. Manda a que queramos una sola cosa: Dios, su amor, su presencia, su poder, y Él nos va a añadir todas las que sea pecado. No es que Él no nos lo vaya a dar, es que debemos organizar y entender para qué fuimos creados, para qué nacimos, para qué fuimos llamados y para qué vamos a ser enviados en el nombre de Jesús. Amén.